En la clase de hoy vamos a continuar con esta América española, como la llama Bartolomé Benazar. La clase anterior ustedes consideraron la forma en que la corona organizó el territorio de manera política y administrativa, las instituciones y funcionarios que designó tanto en España como en América. En esta clase lo que vamos ahora a considerar es de qué manera la corona llevó adelante la explotación económica, que por supuesto para ellos era lo fundamental. Por eso vamos a analizar el capítulo 4 de Benazar, que se titula La explotación económica y el problema demográfico. Precisamente la conquista fue avanzando, los exploradores fueron llegando, y había que vivir aquí en América, pero dice el autor, vivir sin trabajar, que era característica del español. Para vivir sin trabajar necesitas mano de obra. Por eso una de las grandes preocupaciones para la corona española era obtener mano de obra para todos los trabajos que necesitaban. Por ejemplo, cuidar y vigilar a los rebaños, eh, obviamente labrar la tierra, ¿no es cierto? Trabajar las plantaciones de cacao, de añil, de azúcar, pero principalmente la mayor cantidad de mano de obra se necesitaba para la extracción de los minerales, de oro y de plata. La búsqueda de oro y plata era la preocupación más importante para la corona y eso llevó a que la mano de obra fuera una preocupación fundamental. ¿Cómo realizaron esta extracción de los metales preciosos? Bueno, ustedes van a encontrar en el texto que va a haber, se va a dividir, va a ser un proceso de 3 etapas, podemos decirlo. En el primero lo que hacen los españoles es que a través de el pillaje, como dice el autor, es decir, el robo, la expropiación, la guerra, también el trueque, pero en menor medida, le extraen o se apoderan del stock que ya los nativos tenían de metales preciosos. Terminada esta primera etapa de extracción de los metales preciosos, eh, digamos, del stock que tenían los nativos, comienza una segunda etapa que se le conoce como la de la búsqueda de las pepitas de oro. Es decir, extraer el metal que estaba en estado natural en los ríos. Este ciclo requirió muchísima mano de obra y van a participar también muchas mujeres nativas que con sus bateas, vieron que es como un colador, ¿no es cierto? Trabajaban largas jornadas en ríos de la zona de las islas y también del continente. Esto más o menos se va a dar hasta 1540, ¿no? Mitad del siglo XVI. Pero pronto comienza la etapa, digamos, quizás más conocida de esta extracción económica, que es el ciclo de la mina, cuando se requirió enorme cantidad de mano de obra para que pudieran de las distintas minas extraer primero oro y después, sobre todo, plata. Aproximadamente a partir de 1550, en la zona de México y antes en la zona de Andina, en 1546, comienza este ciclo de las minas. En la zona de México, por ejemplo, tenemos la mina de plata de Zacatecas, también la de San Luis Potosí, y en la zona de Andina tenemos obviamente el muy conocido Cerro Rico de Potosí. Potosí llegó a ser tan famoso en ese tiempo en toda, no solo América, sino Europa, que la expresión vale un Potosí quería decir que valía muchísimo, ¿no? También en Oruro, también en la zona de Quito, de Ecuador. En todos estos lugares surge el ciclo de la mina. Ahora, dentro del ciclo de la mina tenemos 2 fases. La primera se le conoció la fase Guaira. Guaira en idioma quechua significa viento y se le llamó así porque los nativos ya desde la época previa a la llegada del español, ellos extraían para sus artículos, sus producciones, sus objetos, extraían minerales de la montaña y utilizaban unos hornitos que los aplicaban o los hacían funcionar en la zona alta de las montañas y funcionaba a partir del viento, por eso se llamaba guaira.
Pero luego el Estado español va a incorporar un nuevo mecanismo que es utilizar la amalgama con mercurio para que sea más fácil la extracción, la separación del metal, en este caso de la plata, de la piedra. Así que una primera fase guaira, típicamente de origen nativo, y luego ya la introducción de la amalgama con mercurio. ¿Quiénes van a trabajar en las minas? Obviamente que los primeros reclutas van a ser los mismos nativos, pero luego van a incorporarse también los mestizos, los mulatos y aún también trabajadores libres españoles, asalariados libres que trabajaban en la mina. Un factor a considerar del trabajo en las minas es la gran consecuencia de la disminución abrupta de la población. Para 1620, dicen los autores que han investigado, en la zona de México, por ejemplo, solamente quedaban un tercio de los habitantes nativos. Los demás habían muerto. Ya vimos en el texto anterior de Wotchel que había muchas causas, ¿no? Como la de las enfermedades, como la viruela, para los cuales estos nativos no tenían una inmunidad en su sistema inmunológico, su desgano vital ante la pérdida de su mundo, ¿no? Ante la reestructuración de todas sus instituciones y su forma de vida, pero también la forma de trabajo en las minas incidió en este descenso demográfico. Ahora, de esta manera llevaron a cabo la explotación económica, pero ¿cómo organizaron el trabajo? Bueno, van a aplicar o van a organizar distintas instituciones. Una de ellas, ya la hemos considerado anteriormente, es la de la encomienda. La encomienda, sabemos y lo hablamos, tuvo una primera época en la parte privada de la conquista, ¿no es cierto? En la primera parte privada, allí la encomienda tuvo un protagonismo principal, cuando los encomenderos, es decir, estos españoles, sobre todo los exploradores, recibían en encomienda indios y quedaban, como ellos decían, indios, ¿no? Nativos, quedaban bajo su dominio. El tema es que la corona luchó bastante para recuperar el control de la mano de obra y por eso, ¿se acuerdan cómo, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, este eclesiástico que defendía los intereses de la corona, utilizando la justificación religiosa, ¿no? De la caridad, de que los indígenas no merecían este trato, siempre defendió la abolición de la encomienda. Sin embargo, a pesar de que esto fue así, y en diferentes regiones fue abolida en distintas épocas, recién hacia fines del siglo XVIII va a empezar a ser desarticulada. Otro sistema de trabajo que era menos perjudicial era el del repartimiento, va a decir Benassar. El repartimiento era un sistema de trabajo que consistía en que los colonos españoles recibían un contingente también de nativos, pero por determinado tiempo. Es decir, esta relación era transitoria. Las ciudades de indígenas, que estaban organizadas y obviamente controladas por el español, tenían la obligación de aportar determinado número de nativos a los colonos de la zona, ¿no? Podía ser por 3 meses, podía ser por 6 meses, es decir, era para desempeñar trabajos específicos durante un tiempo limitado. Por otro lado, el trabajo estaba acompañado por un salario, aunque este era pequeño. Así que hasta ahora tenemos la encomienda, en este caso una variante que es el repartimiento, algo más temporario, y después tenemos otra institución de la cual también ya hablamos y que es la mita, ¿sí? Este servicio a partir de trabajos de turnos rotativos. Como dijimos en otras clases, era una institución incaica que los españoles van a incorporar y van a adaptar a sus necesidades. Había sido, ¿se acuerdan?, el virrey Toledo, quien había organizado la mita. Para 1574 se promulgan las llamadas ordenanzas de Perú. Y la realidad es que cuando uno lee las ordenanzas,
estaban muy bien organizadas. Por ejemplo, miren, vamos a ir al texto. Ustedes pueden ir a la fotocopia, a este capítulo 4, en la página 121. Vamos a leer un poquito cómo Toledo organiza la mita. Y vamos a ver cómo de la organización, del papel, de la teoría a la aplicación, hubo una distancia enorme. Dice así: el capítulo 10 de las ordenanzas del Perú, elaboradas en 1574 bajo el impulso del virrey Francisco de Toledo para organizar la exploración minera, estaba consagrada enteramente a la utilización y a la reglamentación del trabajo indio. Por aquel entonces, los propietarios de minas de Potosí estimaban necesitar 4.500 trabajadores obligatorios para extraer la plata de la célebre montaña. O sea, era una multitud de trabajadores la que necesitaban. Y acá viene la parte como Toledo la intenta reglamentar. Dada la dureza de este trabajo a aquella altura, el virrey consideró que cada semana de trabajo debía ir seguida de 2 semanas de descanso. O sea, en el papel, en el reglamento decía, bueno, una semana tenía que ir al servicio de la mita y 2 tenía que descansar. Había pues que disponer, para esto cumplirlo, permanentemente de 13.500 indios nativos para poder organizar esta rotación en 3 equipos. Toledo manda incluso a dibujar el mapa de la zona, que eran las regiones que debían alimentar, por decirlo así, con hombres a esta mina de Potosí. Los trabajadores eran elegidos entre hombres de 18 a 50 años, como pasaba en la época de los incas, y el servicio duraba 1 año. Después de eso, los trabajadores no podían ser sometidos a una nueva mita hasta pasados 7 años. Los propietarios de la mina tenían que pagar el viaje a estos mitallos y también a sus mujeres. La jornada de trabajo durante el verano duraba 1 hora y media a partir de la salida del sol hasta el oscurecer, con 1 hora de interrupción, y de 10 a 16 horas durante el invierno. Los domingos y las fiestas de guardar no se debía trabajar. El trabajo era remunerado, pero con un salario muy bajo, muy inferior al de los trabajadores libres. Como vemos, sigue diciendo el autor, el virrey había tomado grandes precauciones para proteger el trabajo de estos mitallos. Pero también aquí, dice, fue mucha la distancia entre la ley y su aplicación. Y bueno, comienza a contar que esta mita llevó a una disminución demográfica enorme. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo eran prolongadas, no se cumplió esta ley. Se utilizaba mucho el castigo corporal. Además, el trabajo en la mina era realmente muy duro. Tenían que ingresar en esos túneles donde costaba respirar, donde el clima, la temperatura variaba cuando iban ascendiendo en altitud. Tenían que diariamente extraer de 25 a 30 cestos de unos 50 kilos. Será una cosa increíble. ¿A qué llevó esto? Bueno, a que la explotación demográfica fuera enorme y el descenso demográfico. Esa era la realidad. Recién en 1812, estamos hablando del siglo XIX, la mita fue abolida. Otro sistema de trabajo muy utilizado por los españoles fue el del porteo. ¿Qué era esto del porteo? Bueno, eran nativos utilizados para transportar cargas. Se les llamaban indios de carga. Eran muy utilizados cuando se conquistaba nuevo territorio, cuando se exploraba. Entonces llevaban a un contingente de nativos que tenían que cargar los productos más pesados. Las cargas más pesadas las llevaban estos nativos o estos indios, entre paréntesis, comillas, de porteo. Eran gente de servicio. En la zona de América Central se les llamaba naborios a estos que servían. Y en la zona de Perú también se les llamó yanaconas, que venía de los llanas, que ya habíamos hablado, eran un grupo social en la sociedad incaica. Y otro recurso que también hay que nombrar, y que es como consecuencia de la caída demográfica de la población nativa,
es la de la esclavitud negra. El esclavo negro procedente de África fue muy utilizado a medida que pasaron los siglos, cuando la población nativa bajó, descendió. Y en el caso de Brasil se daba también los esclavos indios, esclavos nativos, porque los bandeirantes, que eran cazadores portugueses, para vender en las ferias de las grandes ciudades de Brasil a los grandes terratenientes, cazaban indígenas en la selva. Por ejemplo, hay una película que es la película La Misión, que hace varios años ya se hizo, la hizo Robert De Niro, que es una película fantástica porque está filmada en las cataratas del Iguazú, allí donde compartían frontera el Virreinato del Río de la Plata y Brasil, el Virreinato portugués, todavía no la República de Brasil. En esa zona de frontera estaban los representantes de España, pero del otro lado estaban los portugueses, y muchos hacían acuerdos con los bandeirantes, que eran estos cazadores de nativos, que los cazaban para luego venderlos en las ferias. Todos estos sistemas, encomienda, repasemos, encomienda, repartimiento, mita, porteo, naborios y esclavos, ya sean nativos o negros, todos tuvieron en común que estaban basados en la imposición, ¿sí? Lo que va a suceder al correr de los siglos es que, como va cambiando el sistema económico a una economía monetaria, se va a empezar a hacer más común el trabajador libre, obviamente con un pago muy pequeño y sobreexplotado. Ahora, una vez que completaron todo este circuito, organizaron los funcionarios, las provincias, la justicia, organizaron en España las instituciones, organizaron el trabajo, la mano de obra y los métodos de extracción. Ahora falta otra parte: cómo hacían para llevar toda la extracción de metales a España. Por eso el próximo video se va a tratar de un tema esencial para la corona, que era la organización de las rutas comerciales.